Hola chicos, bienvenidos una noche más a La Parla Show. En el día de hoy vamos a hablar de esta novela que fue muy importante en su época y hasta el día de hoy lo sigue siendo. Es esta. El cuento de la criada, titulado en inglés The Handmaid's Tale, publicada en 1985, es una novela distópica y una de las obras más importantes de la escritora canadiense Margaret Atwood. En ella destaca la crítica social y el trato a la mujer, temas frecuentes en sus obras. Bueno, básicamente esta novela fue hecha en 1985 por la famosa Hadworth, que fue una feminista pues, de su época, que básicamente quiso como recalcar esta situación marginal pues, por la que pasaban muchas chicas y que nunca se hablaba de esto. Esa novela fue de las más importantes y básicamente evidencia como un rechazo hacia los comportamientos que tenía la sociedad hacia las chicas, y también es un alegato feminista que hoy en día lo vemos muy normal y que si pensamos bien en ese entonces fue como una revolución que una mujer como que diese como a entender o a dar pues a conocer su voz en un contexto totalmente machista. También está como catalogada como una novela distópica de ciencia ficción y que básicamente esa novela supone una señal de los años 80 y que refleja un contexto que da a conocer sin tapujos como una realidad pues de la que se habla. Entonces es un reflejo que básicamente una mujer alce pues la voz y que dé a entender muchos aspectos que estaban mal. También básicamente es como de cierta forma da a conocer una sociedad ficticia y también pues hipotética, que es básicamente pues indeseable. Entonces es aquí donde nos ponemos pues a pensar de que mm, básicamente dan a conocer una sociedad hipotética, indeseable, ficticia, y nos ponemos como en esa situación pues, de que si hemos cambiado como sociedad, si seguimos igual como sociedad, si han cambiado algunos aspectos. Entonces esa novela, por tener ese impacto tan enorme, se volvió básicamente un bestseller en este campo pues de las feministas y de alzar la voz. Entonces es aquí donde nos ponemos a pensar de que realmente si hemos cambiado, si hemos evolucionado, si han habido cambios o seguimos igual a esta sociedad que vemos aquí, que es ficticia y que es un contexto totalmente machista y feo pues en la situación pues de una mujer, es algo pues indeseable. Ya teniendo pues en cuenta esto, eh, estamos aquí con un personaje muy importante pues de esta novela que este básicamente plasmó en una carta, ya que en su contexto pues donde estaba eso fue en el 85, fue en el siglo pasado, igual la persona ya está anciana y está en en una constante búsqueda hemos dado con él. Entonces estamos aquí con él porque han estado rondando unas imágenes de una carta que le había hecho en los 80s, donde había eh, puesto estos acontecimientos machistas, misóginos, y ya, entonces aquí estamos con él y él nos va a hablar un poco pues de su carta, ya que pues como entendemos en el contexto pues donde estaba no podía alzar su voz, entonces él por medio pues de una carta quiso plasmar esas situaciones tan feas que habían pasado pues en su contexto, y ya pues al pasar los años ya estamos aquí con él y ya pues se puede alzar la voz. Entonces al pasar los años la carta pues sigue aún en pie y él está aquí y nos va a hablar un poco pues de la carta y de por qué la hizo. Bueno, esta noche estamos aquí con Lut y le damos la bienvenida a Parla Show. Hola Lu, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Dale. Lu, es un placer estar aquí contigo. Bueno, te invitamos porque, como bien se sabe, anda en todas las plataformas en internet, anda una carta que tú habías hecho
en 1985, hace más de 25 años. Entonces, ¿nos puedes contar un poco de por qué en tu contexto en ese entonces, por qué no la habías dado a conocer, por qué la guardaste tanto tiempo y por qué en este momento ya se vino a dar a conocer tu carta? Porque es que si yo la publicaba podía ir preso, me podían matar, realmente no podíamos hablar. Porque donde yo vivía imperaba una dictadura basada en la Biblia. En ese entonces mi esposa fue arrebatada de mi lado y del lado de mi hijo para llevársela, ya que en ese tiempo clasificaban a las mujeres y mi esposa era para la fertilidad de las mujeres que no podían tener hijos. Entonces a mi esposa se la llevaron para prácticamente obligarla a tener relaciones en ese entonces con Nick, que era el chofer de los amos de mi esposa, y pues ella no podía hacer absolutamente nada porque la podían matar en público, podría ser exiliada del lugar, y muchas cosas. También en esa época las mujeres se distinguían según su vestimenta. En este caso mi esposa era de rojo porque así se distinguía a las criadas. A los hombres también nos clasificaron según nuestro rango social. Nos clasificaron como los comandantes, ángeles, guardianes o ojos de Dios. En esta carta yo escribí sobre el rol del individuo en esta sociedad. Realmente eran muchos temas que en ese entonces nadie podía hablar y que ahora ya se pueden en esta época, gracias a las luchas y las marchas de muchas personas, hemos podido hablar libremente. Entonces yo lo que escribí en esa época, que lo guardé durante mucho tiempo, Sí. fue el rol del individuo en esa sociedad. Sí, entonces, bueno, en esa noche vamos a escuchar la carta que se guardó por muchos años y que ha estado por ahí rondando. Entonces, nos van a leer la carta aquí en Dice vivo. así: una de las preguntas más formuladas en el cuento de la criada, esta parte, es si se debe permitir que las necesidades de la sociedad estén por encima de los derechos del individuo. Como subrayan en las notas históricas pasadas, la sociedad de Gilead, era que es donde yo vivía, enfrentaba presiones extremas. Su población se está reduciendo y va a desaparecer si no se toman medidas extremas. El aislamiento y el reclutamiento de mujeres con ovarios viables intenta hacer una solución eficiente que haga el mejor uso de los recursos disponibles. Por eso es que utilizan a las mujeres para reproducirse, todas que tuvieran cierta edad y que fueran muy fértiles. Esencialmente los gileadianos están actuando bajo la idea del utilitarismo, que en este caso era la Biblia, solo que dijera la Biblia, tratando de hacer lo que creen que es mejor para la mayor cantidad de personas. O sea, solo la iglesia mandaba sobre nosotros. Como lo decía el comandante en esa época, mejor nunca significa mejor para todos. Un enfoque utilitario podría haberse justificado dadas las circunstancias críticas en las que se encuentra la tasa de natalidad en la República de Gilead. No obstante, se aborda el problema no desde una perspectiva científica, sino desde una teocracia patriarcal, siguiendo la Biblia. Los gileadianos deciden, por ejemplo, decían que la fertilidad es siempre un problema en la mujer, nunca en el hombre. O sea que si tenemos una pareja y no podía, solo era culpa de la mujer, o sea, el hombre nunca hacía exámenes, sino que podría ser incluso el hombre el que no pudiera tener hijos, pero siempre culpaban a la mujer. De este modo, los líderes de Gilead colocaban sus creencias religiosas por sobre los derechos del individuo o a la supervivencia del grupo. Como resultado, el régimen desperdicia muchas criadas fértiles en comandantes claramente infértiles. Lo que te decía, y a las criadas las mataban porque ya no podían tener hijos. Ajá. Este razonamiento lleva a las criadas a violar las costumbres sexuales de la nueva sociedad y recurrir a métodos ilegales para poder quedar embarazadas y evitar el exilio.
Ellas hacían todo lo imposible para poder quedar embarazadas. Más aún, los líderes de Gilead usaron la religión como una forma de justificar el sometimiento de la mujer. No es en verdad la religión lo que importa, sino mantener a los hombres en una posición de privilegio, en una sociedad machista. Es cierto que ahora los hombres están mejor y es posible que la tasa de natalidad haya efectivamente aumentado, pero es pertinente preguntarse si realmente es un precio justo el que están pagando los ciudadanos, especialmente las mujeres. Nos encontramos entonces con un utilitarismo tiznado por el fanatismo religioso y el sistema patriarcal. La pregunta que resta hacerse es si realmente es posible un utilitarismo puro. Al fin y al cabo, quienes detentan el poder no dejarán de ser humanos con sus propios intereses. Como queda claro en el pensamiento y escenario hipócrita del comandante, de lo que decía que solo importa el hombre, el utilitarismo puede sonar bien en teoría, pero en práctica puede ser una filosofía muy peligrosa. Vale, esa carta pues recoge muchos temas que habían sido como de forma pues inconsistente pues en los años 80. Entonces pues a lo que llegamos es que si realmente en este contexto han cambiado muchas cosas o si hay comportamientos que siguen iguales. Entonces esa es como la reflexión que tenemos esta noche y pues fue un placer haber tenido aquí esta carta y pues haberla compartido con ustedes. Entonces esa es la reflexión que les dejamos a ustedes y pues en relación pues con la carta y con todos esos temas de feminicidios, machismos, han habido pues algunos cambios porque obviamente pues la marcha es constante y la lucha falta mucho pues por recorrer. Entonces esa es como la duda pues que les dejamos aquí en la Parla Show y pues fue un placer tener a ese personaje esa noche aquí, así que nos despedimos, nos vemos la noche que viene, chao.